La ignorancia no es el desconocimiento de las cosas, es la falsa idea de que con lo que sabemos es suficiente y nos negamos a seguir aprendiendo. Es decir, la ignorancia tiene que ver con negarnos a seguir aprendiendo, ¿sí? A aprender de algo como tal. Es ignorante aquel que cree que con lo que sabe es suficiente para su vida. Cordial saludo para todas las personas que me están viendo en este momento. Mi nombre es Johan Ávila. Eh, Soy el docente que este año los está acompañando en el área de ciencias sociales. Eh, y este video pues está especialmente dedicado para el grado quinto. La intención del presente video es tratar dos aspectos importantes para este periodo. Lo primero es esbozar algunas características y observaciones sobre el proceso de independencia de Colombia, que conocemos comúnmente, que va desde 1810 hasta 1819. Lo segundo es charlar un poco sobre el pensamiento histórico y un aspecto fundamental en este, que es la habilidad espaciotemporal. Comencemos. Primero, el 20 de julio no fue el primer ni el último grito de independencia. Con esto quiero empezar diciendo que eh, es necesario entender que nuestra independencia, a pesar de que en nuestro país se celebra el 20 de julio pues que de 1810, se conmemora esa fecha como tal y se celebre todos los 20 de julio, hay que, digamos que, pensar un poco, tratar de reflexionar acerca de esta fecha, porque esta fecha, digamos que es importante para, si nos remontamos a esa época, es importante para la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, en otras ciudades que ya existían en el virreinato de la Nueva Granada, ya habían empezado procesos de independencia, incluso ya se habían independizado como tal, en procesos un poco diferentes a lo que fue el proceso del 20 de julio, ¿cierto? Por otro lado, es necesario como recalcar que incluso como lo dice el video o el capítulo del profesor Superó, no sé si ya lo han visto, es muy recomendado ver el profesor Superó histórico. Allí cuestionan un poco de que la independencia del 20 de julio no fue una verdadera independencia, ¿no? Entonces dicen allí que esta independencia pues no quería independizarse totalmente de la corona, sino que algunos criollos querían tomar digamos que las funciones del virrey como tal, ¿cierto? Y ser gobierno, convertirse en gobierno, pero pues siguiendo las órdenes del rey. Sin embargo, hubo otro grupo de actores independentistas que efectivamente sí quisieron independizarse de la corona como tal, es decir, apartarse de todo el gobierno y de la influencia de la colonia, eh, y comenzar a construir una nueva república, un nuevo país como tal, ¿cierto? Entonces es importante tener eso en cuenta allí, ¿cierto? Después del 20 de julio también hubo procesos de independencia. En 1819, pues se dice que con la batalla de Boyacá se declara como tal la independencia. Allí podríamos decir que ocurre una verdadera independencia. Sin embargo, pues hay aspectos que también hay que reflexionar y dudar un poco, ¿no? De la historia. El proceso fue tan civil como militar. Ese es el segundo punto que quiero tratar. Y a esto quiero referirme con que este proceso de independencia no solamente lo lideraron los criollos herederos de los españoles, ¿sí? Con intenciones y con formación académica y militar, sino que también fue un proceso que asumieron como suyo indígenas, afrodescendientes o esclavos en esa época, ¿cierto? Eh, Artesanos, campesinos, pobres, ¿sí? Campesinos también ricos. Es decir, ese proceso no fue exclusivamente militar, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta allí. Pues digamos que todos los 20 de julio en nuestro país salen las marchas los desfiles militares mostrando todo el armamento militar como tal. Entonces, es decir, habría que mirar y tratar de darle un nuevo enfoque al tema de la independencia de nuestro país, que no solo incluye actores militares, sino también actores académicos, actores intelectuales como tal y actores también populares, ¿sí? De la diversidad de la población que existía en ese momento y que hoy también existe. En un tercer punto, quisiera tratar el tema de la independencia, o sea, aclarar un poco que el tema de la independencia no acabó con las guerras como tal, ni significó una independencia completa. Es decir, después de la guerra, perdón, de la batalla de Boyacá en 1819, no terminaron las guerras como tal. Por el contrario, eso dio paso a que surgieran nuevos conflictos internos ya
como país o como república sobre cuál era el mejor estilo para gobernar, ¿cierto? Entonces allí conocemos un poco sobre que unos creían que la forma de gobernar era de manera centralista y otros creían que era de la manera federalista, ¿sí? ¿Qué es lo centralista o cómo organizar el poder? Un gobierno a través de lo centralista, es decir, establecer una capital, un gobierno central en donde, por ejemplo, como lo que tenemos hoy en día, el presidente se hospeda y vive y gobierna desde Bogotá, ¿cierto? Para las demás regiones, de una manera, digamos que centraliza el poder como tal y ordena desde allí. Y el federalismo tiene que ver con que ese poder se puede dividir también y digamos que eso es una parte de la división administrativa que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, los departamentos tienen gobernadores y ellos también tienen digamos que un nivel de administración y de determinación sobre sus entidades territoriales como tales, ¿sí? Es decir, ellos gobiernan para sus departamentos. Sin embargo, también les rinden cuentas y están, digamos que hay una relación también muy estrecha con el gobierno central, que es el presidente de la República, ¿cierto? Gobernadores y presidente de la República, o presidente del país. Entonces, después de esto, pues ocurrieron muchas guerras, sobre todo en el siglo XIX. Primero la separación de la Gran Colombia, ¿cierto? En 1830. Luego la influencia de los Estados Unidos en Colombia. Luego, pues la pugna entre los centralistas y federalistas. Luego la pugna entre los conservadores y liberales. La construcción de las constituciones en el de finales del siglo XIX. Todo esto estuvo marcado por guerras, ¿sí? Guerras internas muy violentas, muy cruentas, personas que incluso eran líderes regionales y no querían que los gobernaran desde un poder central, entonces por allí, por eso se separa Quito, se separa Guayaquil, ¿sí? Se separa luego una parte de Venezuela y hasta 1830 en donde finalmente se consolidan eh, tres países como tal: Colombia, que en ese momento no tenía el nombre de Colombia, sino que se llamaba la Nueva Granada, y tenemos Venezuela y Ecuador, ¿sí? Luego en 1903, como sabemos, a principios del siglo XX se independiza Panamá, ¿cierto? Listo. Entonces es importante decir eso. Nuestro país está marcado por grandes guerras o guerras civiles muy fuertes que ha dejado muchas víctimas y además de eso que ha marcado nuestra cultura en el país. En un cuarto lugar, es importante decir, y por último, la independencia no fue solo una guerra entre españoles y criollos, ¿sí? Como lo decía ahorita, hubo españoles incluso que también pelearon por la independencia de este país, hubo esclavos que también lucharon para que no se independizara, entonces allí hay una serie de eventos muy importantes que entender. Los dos ejércitos, tanto el realista como el colombiano, el libertador, estaba conformado por indígenas, por campesinos, por esclavos, ¿sí? Los dos tuvieron como esas características. Y hay que profundizar un poco más sobre ello, ¿no? Averiguar un poco ahí en la historia, porque por ejemplo a los nariñenses se les acusa mucho de hablar o de decir que ellos no estaban apoyando a Bolívar como tal, ¿sí? Porque ellos estaban a favor de la corona española, que consideraron que ellos les daban muchísimas más garantías que el ejército libertador, que incluso fue muy violento contra ellos, ¿sí? De hecho, por eso algunas personas dicen que los pastusos o los nariñenses son muy bobos o los tratan de manera despectiva porque ellos no estaban de acuerdo con el proceso independentista. Esos cuatro aspectos quiero que queden, digamos que son los que vamos a trabajar y tratar como de cuestionar un poco, ¿sí? Es decir, mi intención no es que veamos la historia como tradicionalmente la vemos, en donde resaltamos, digamos, unos hechos y digamos una historia de una manera lineal, sino que tratamos también como de hacer un análisis hoy en día de cómo vemos esa historia pasada, ¿sí? Y eso hace parte del segundo punto que quería tratar hoy muy concretamente, y es el tema del pensamiento histórico. Más allá digamos, de evaluar que ustedes conozcan los hechos históricos y se memoricen las fechas, pues la idea es que ustedes desarrollen las capacidades y las competencias sobre el pensamiento histórico, ¿sí? El pensamiento histórico de una u otra forma también nos ubica en nuestra realidad como tal. Pero ¿qué es el pensamiento? El pensamiento histórico, porque es necesario conocer la historia, porque es importante desarrollar esta competencia. Pues efectivamente en nuestra construcción de ciudadanos y de personas como tal debemos entendernos como sujetos históricos, sociales
y por lo tanto también políticos, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Pues no todos tenemos un origen, un pasado y además de eso estamos determinados por nuestra historia. ¿A qué me refiero con que estamos determinados con nuestra historia? Pues todas las tradiciones, las creencias que tenemos provienen de muchos años atrás, incluso pues tiene que ver con todo esto que estamos hablando del proceso independentista o el choque cultural entre diferentes culturas, ¿cierto? Entre la indígena, entre la española, en donde chocan unas culturas con otras y esas tradiciones de esas diferentes culturas hoy en día las heredamos, incluso el lenguaje, la forma en la que nos expresamos como tal. Sin embargo, hay que decir que esta historia no es lineal y no es imparcial, ¿sí? Quienes escribieron la historia en un primer momento, pues la escribieron con unos intereses particulares. Y pues eso es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta para tener un pensamiento histórico. Es decir, cuando escuchamos una versión de la realidad, un discurso sobre la realidad, una noticia, por ejemplo, debemos siempre sospechar un poco y tratar de buscar una fuente para contrastarla y tratar de construir nuestra propia posición, ¿cierto? No podemos creer enteramente en las tradiciones, por ejemplo, porque hoy en día se ha empezado también a reescribir la historia, ¿cierto? Ya no es la historia de los ganadores y de los próceres de la independencia únicamente, sino también la historia de las comunidades que fueron explotadas y de las comunidades que fueron esclavizadas en su momento. Esto es clave entenderlo para poder desarrollar un pensamiento histórico, ¿sí? ¿Por qué tenemos hoy la realidad que tenemos? Porque hay inseguridad en nuestro barrio, porque tenemos problemas para conseguir trabajo, por ejemplo, ¿sí? Porque nos cobran por el agua, porque tenemos que pagar por servicios públicos, porque tenemos el peso colombiano, porque manejamos dinero, bueno, todas esas cosas, todos esos problemas que hoy en día tenemos, por ejemplo, en términos de lo económico y de lo social, pues hacen parte para poder conocer cuál es el origen de esos problemas, pues tenemos que conocer nuestra historia, ¿cierto? Entonces, pues la invitación es a que tengamos siempre abierta la mente para preguntarnos cuál es el origen de nosotros, cuál es el origen de los demás, cuál es el origen de las cosas, por qué sucede lo que sucede. Y eso hace parte también de empezar a cuestionarnos un poco y a cambiar nuestros hábitos, de entender que las cosas pasan porque sí, y pues resulta que las cosas no pasan porque sí, sino que tienen una razón de ser y tienen una respuesta en la historia. ¿Listo? Chicos, pues eso sería todo por hoy. Espero que tengan un muy buen periodo. Este periodo académico les vaya muy bien, que vamos a tratar de hacer unas actividades dinámicas para poder aprender de la mejor forma. Entonces, yo los dejo. Espero que les sirva un poco este video.